Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de la alineación planetaria o la triple conjunción planetaria que se va a generar en el año 2020 en el signo de Capricornio. Es un stellium y un stellium es una acumulación de planetas en determinado espacio de la rueda astrológica. En este caso, los protagonistas son Plutón, Saturno, Júpiter. Marte también va a entrar a jugar ahí en algún momento del año 2020, pero más que todo pues va a ser Plutón, Saturno y Júpiter en el espacio, el escenario de Capricornio, en el signo de Capricornio es que se va a generar esta triple conjunción. Como la astrología es un lenguaje simbólico y de esto están hablando todos los astrólogos, de esta conjunción que va a suceder en el año 2020. No es el fin del mundo, no es el apocalipsis, nada de eso, pero sí podemos esperar algunos aspectos importantes que pueden pasar a nivel colectivo y a nivel individual en nuestras vidas. Entonces son esas claves que nos puede dar la astrología. La astrología es un lenguaje de interpretación simbólica. Entonces vamos a ver qué significa Plutón, Saturno y Júpiter, que son los protagonistas de esta historia. ¿Qué significa Plutón? Plutón es la transformación inevitable. Es cuando somos pasados por el fuego, como el ave fénix que muere y renace de las cenizas y resurge como con más fuerza. Es esa transformación inevitable. Saturno es asumir responsabilidad, es echarnos la cruz a cuesta, es la dureza de la vida, son las restricciones, los límites, es ponerle límites a algo, es la austeridad. Júpiter, todo lo contrario, son las bendiciones, es la expansión, el crecimiento, el desarrollo, el progreso. Eso es Júpiter. Entonces vamos a ver cómo estos tres planetas van a actuar en el signo de Capricornio. Capricornio es un signo de tierra y es un signo cardinal. Es un signo que inicia una nueva estación, entonces tiene una autoridad. Él es como un padre que guía a los otros. Tiene que ver con ese padre, ese sabio, ese anciano, ese viejito que tiene esa autoridad. Tiene que ver, Capricornio es un signo que nos habla de la estructura. Hemos armado toda una estructura, entonces son los sistemas económicos, los sistemas políticos, es cómo hemos organizado y ordenado algo, ya sea nuestra casa, la familia o el país o la iglesia o un sistema económico o la moneda, cómo hemos organizado las cosas. Eso es Capricornio, coger los recursos y ordenarlos, organizarlos. Capricornio también, como les digo, son jerarquías de poder, son esos padres, jefes, superiores, gente de poder, de autoridad, gente a la que hay que pedirle permiso, hay que pedirle la autorización, porque sin la voz de ellos pues no hay nada. Y también es la voz del pasado. Capricornio es un signo muy conservador que tiene que ver con la historia, con el pasado, con lo que arrastramos del pasado. Tiene que ver con la autoridad y con todos los sistemas verticales, la verticalidad, jefe, empleados, padres, hijos. Es muy de arriba para abajo, son ese tipo de relaciones verticales. Bueno, eso es Capricornio, un signo de tierra que tiene que ver con los recursos, la madre naturaleza, las riquezas de la tierra, cómo las hemos administrado. Y entonces los protagonistas, que son Plutón, transformación inevitable, Saturno, la dureza de la responsabilidad, y Júpiter, el crecimiento, el progreso y el desarrollo, van a actuar en el signo de Capricornio. Marte también en el mes de marzo y abril del 2020 también va a pasar por el signo de Capricornio y se va a encontrar con Plutón, Saturno y Júpiter. Entonces Marte también va a dinamizar ese proceso. Marte es un signo de fuerza, de atrevimiento y tiene que ver con la guerra, con la acción, con actuar, con moverse, con hacer las cosas.
Entonces para el mes de marzo y abril vamos a ver esta cuestión muy agitada. Bueno, es importante entender el contexto de la situación, de lo que está sucediendo con estos tres planetas, Plutón, Saturno y Júpiter, porque esto no sucede todos los años, esto no sucede cada cuánto, esto es muy raro que pase una triple conjunción en un mismo signo, en un mismo año. ¿Por qué? Porque Plutón se une con Saturno cada 36 años, Plutón se une con Júpiter cada 12 años y Saturno se une con Júpiter cada 20 años. Entonces, para que los tres se encuentren, lleguen a esa cita, pues es bien difícil, es bien complicado. Más aún en el mismo signo de Capricornio. Entonces, en muchos videos les van a hablar de que ellos se encontraron hace 36 años, por ejemplo, Plutón se encontró con Saturno hace 36 años, pero en el signo de Escorpión. Les van a hablar de que Saturno se encontró con Júpiter hace 20 años en el signo de Géminis y cosas así. En este video, no, yo les voy a hablar de cuándo se encontraron toditos, todos, la última vez, pero en el signo de Capricornio. ¿Por qué? Porque es que el signo nos va a dar la cualidad, el signo es el que nos va a decir esa conjunción va a ser de esta manera, la cualidad de ese encuentro va a ser de esta forma. No es lo mismo que usted y yo nos encontremos aquí por las redes sociales de manera virtual a que nos encontremos en la cafetería, en el supermercado, en el banco, en la iglesia, en la universidad, en el trabajo. Es diferente, cada escenario me va a dar una cualidad distinta del encuentro. Entonces, hablemos del contexto en el que estamos, el marco que estamos viviendo con estos planetas. Resulta que Plutón entró en Capricornio en enero del 2008 y se retira en enero del 2024. Es decir, Plutón va a estar ahí 16 años. Entonces, por eso Plutón es, en la carta natal de Venezuela, Plutón es el regente de la economía de Venezuela. Desde el 2008 hasta el 2024, Plutón va a estar en el bajo cielo, en la casa 4 de Venezuela, en el cenit, en la parte más baja de su carta natal. Entonces, por eso los precios del petróleo están abajo, porque su economía, sus recursos están abajo. Luego el 2025 va a empezar a ascender, a crecer de nuevo, a mejorar la economía. Entonces, es ese proceso de transformación inevitable que tiene que vivir el pueblo venezolano, con el gobierno que sea. Esto es kármico, esto es espiritual, tienen que atravesarlo, tienen que vivirlo. Bueno, entonces Plutón entró en Capricornio en el 2008, se retira en el 2024. Saturno entró en Capricornio en diciembre del 2017 y se retira en diciembre del 2020. Es un ciclo más pequeño, es un ciclo de 3 años, porque es que Saturno dura 29 años en darle 29 años y medio en darle la vuelta a toda la rueda zodiacal. En cambio, Plutón dura 248 años, 247 años y 7 meses en darle la vuelta al Sol, en darle toda la vuelta a la rueda zodiacal. Entonces, en cada signo, Plutón se demora 16 años, mientras Saturno se demora 3 años. Júpiter es más rápido aún. Júpiter entró en Capricornio en diciembre del 2019 y se retira en diciembre del 2020. Un añito apenas, un año en cada signo. Dura 12 años en darle la vuelta al Sol y a la rueda zodiacal. Entonces, en el año 2020 da esa casualidad o causalidad de que se van a encontrar estos tres planetas, Plutón, Saturno y Júpiter, en el signo de Capricornio, y van a estar ahí muy cerquita los tres. Entonces esto no sucede todos los años ni a toda hora, ¿no? Esto es muy raro que pase y vamos a ver qué puede llegar a significar. Entendiendo el pasado, podemos comprender el futuro. Otra parte del contexto que hay que mirar es que también los nodos lunares ya están actuando en el eje Cáncer-Capricornio. Los nodos lunares ingresaron en noviembre del 2018 en el eje Cáncer-Capricornio y se retiran de ese eje para mayo del 2020.
Los nodos lunares no son planetas, no son asteroides, son puntos abstractos que ha manejado o que tienen que ver con las órbitas del Sol y la Luna y que ha manejado la astrología védica, la astrología hindú, y es un concepto incorporado por la astrología occidental. Y bueno, los nodos del karma nos habla el nodo norte, hacia dónde debemos evolucionar, y el nodo sur, lo que tenemos que soltar, lo que tenemos que dejar atrás. Entonces, en estos 18 meses, el nodo norte va a estar en Cáncer, el nodo sur en Capricornio, y se retira en mayo del 2020. Entonces estos nodos lunares ya nos adelantaron un poco qué se va a vivir en el año 2020. Y los nodos lunares tienen que ver con esos puntos donde se generan los eclipses. Por eso los eclipses en estos meses se han dado en el eje Cáncer y en el eje Capricornio. Ya nos faltan 2 eclipses para cerrar esta temporada de eclipses Cáncer-Capricornio. El 26 de diciembre vamos a tener el eclipse de Sol en Capricornio, luna nueva en Capricornio, 26 de diciembre, y el 10-11 de enero del 2020 vamos a tener el eclipse de luna llena en Cáncer. Entonces nos faltan 2 eclipses para cerrar esta temporada de eclipses Cáncer-Capricornio. Cuando el nodo sur está en Capricornio y allá tenemos un stellium, tenemos a Plutón, a Saturno, y el otro año ingresa Júpiter, pues entonces es un mensaje bien fuerte. Hay que soltar algo que tiene que ver con el signo de Capricornio y con estos planetas que están haciendo un trabajo ahí desde hace mucho tiempo en Capricornio. Entonces hay algo que tenemos que soltar con respecto a ese arquetipo capricorniano, esa estructura que hemos creado, que hemos manejado desde hace mucho tiempo. De pronto tiene que ver con nuestra religión, nuestra ideología. De pronto tiene que ver con nuestra familia, soltar el hogar de papá y mamá. De pronto tiene que ver con la patria, hay que dejar la patria. De pronto tiene que ver con el trabajo, tengo que dejar de trabajar en esto para hacer otra cosa distinta. De pronto tiene que ver con la pareja, de pronto me tengo que divorciar, de pronto tengo que cambiar toda una estructura que he armado durante mucho tiempo y tengo que atravesar todo ese proceso de destrucción para volver a construir otra cosa muy diferente, hacer una reforma. Bueno, ese es el contexto de la situación en la que estamos. Ahora vamos a ver la coyuntura. ¿Qué va a pasar en el año 2020? ¿Cuál es la coyuntura de la situación? En el año 2020 vamos a tener unas fechas que necesito que las recuerden muy bien, las tengan muy en cuenta, porque ahí es el meollo del asunto. 13 de enero, Plutón genera conjunción con Saturno en Capricornio. 5 de abril, Plutón genera una conjunción con Júpiter. 30 de junio, Plutón vuelve a tener una conjunción con Júpiter. Y 13 de noviembre, Plutón genera de nuevo otra conjunción con Júpiter muy cerca, este 13 de noviembre, muy cerca de esos grados donde se va a unir Plutón con Júpiter, muy cerca va a estar Saturno. Marte va a tener una conjunción con Júpiter el 20 de marzo y una conjunción con Plutón el 23 de marzo. Para el 22 de diciembre, ya finalizando el año, Saturno genera una conjunción con Júpiter, pero en el signo de Acuario. Entonces es como si tuviéramos un gran final, un muy fuerte final en el signo de Capricornio, y algo empieza a resurgir, a renacer en el signo de Acuario. Comprender el pasado nos ayuda a entender el futuro, cómo será ese 2020 con esta triple conjunción, esta coyuntura que se nos viene. Entonces hay que ir al pasado para comprender ese futuro. Vamos a ver, la última vez que Saturno tuvo una conjunción con Júpiter en el signo de Capricornio fue entre el año 1960 y 1961.
Ya vemos que Saturno es restricción, pero Júpiter es crecimiento y desarrollo, y que Capricornio son esas estructuras verticales, jerárquicas, es ese sistema que hemos creado, esa organización de nuestros recursos, de lo que tenemos. Bueno, la última vez que Plutón estuvo en Capricornio, pues imagínense, fue hace 200, el ciclo de Capricornio es de 248 años. Eso fue en el siglo XVIII, entre 1762 y 1778. Por esta época tuvimos la guerra de independencia de los Estados Unidos. Entonces, imagínense hace cuánto tiempo fue, siglo XVIII. El año 1771 fue la última vez que Plutón tuvo una conjunción con Júpiter en Capricornio. Recuerde que yo les estoy dando las fechas de los encuentros que tuvieron en Capricornio, no en otros signos. Esa fue la última vez. En esa temporada, hace 248 años, cuando Plutón estuvo en Capricornio también, no se encontró con Saturno, se encontró solamente con Júpiter, porque Saturno estaba por allá en otros signos. Bueno, si nos vamos más para atrás, otros 248 años antes, cuando Plutón estuvo en Capricornio en el siglo XVI, entre el año 1515 y 1532, pues Plutón se encontró con Júpiter en 1522 y se encontró con Saturno en 1518. Es decir, que Plutón no se encuentra con Saturno en el signo de Capricornio hasta 1518 y no se encuentra con Júpiter en el signo de Capricornio hasta 1771 en el siglo XVIII. Entonces, vamos a ver qué pasó en estas épocas, qué pasaron en estas fechas para entender qué puede suceder ahorita en el 2020. Eventos importantes, interesantes en 1960 y 1961, cuando Saturno se une en conjunción con Júpiter en el signo de Capricornio. ¿Qué pasó en estos días? Francia explota la primera bomba nuclear en el desierto de Argelia. Argelia era colonia de Francia y ahí explotaron la primera bomba nuclear. Marruecos protesta contra las pruebas nucleares de Francia en África. Cuba empieza a nacionalizar las empresas cubanas. La Unión Soviética le empieza a comprar azúcar a Cuba. Chile lleva a cabo la primera edición del Festival Viña del Mar. Brasilia se convierte en la nueva capital federal del Brasil. En Chile, ojo a esto, sucede el terremoto de Valdivia, el más grande y el más fuerte registrado en la historia, con magnitud de 9.5 grados. Todo lo que es Capricornio tiene que ver con la Tierra, y pues ya vemos que Saturno es restricción y Júpiter nos abre como a un nuevo desarrollo, un nuevo crecimiento. Saturno pone la dureza y Júpiter pone la solución. Vean esto, el Congo belga se independiza de Bélgica, y vean todos estos países que son casi la mitad de África: Camerún, Malí, Togo, Madagascar, Mauritania, Benín, Níger, Alto Volta, Costa de Marfil, Chad, República Centroafricana, el Congo francés, Gabón. Todos estos países se independizan del Imperio francés. Vea la importancia de lo que está pasando en estos años. Bueno, Nigeria y Chipre se independizan del Imperio británico. Muchas independencias. Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela constituyen la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Aquí vemos que Saturno es asumir un compromiso. Júpiter son las instituciones, se crean instituciones como la OPEP que tienen que ver con el uso y el manejo de los recursos. Capricornio, el petróleo es un recurso que está debajo de la tierra y esto tiene que ver con Capricornio. Bueno, ese mismo año Nigeria y Chipre se independizan del Imperio Británico, más independencias.
Estados Unidos inicia un bloqueo económico a Cuba. La restricción, Saturno es restricción. En Capricornio, restricción económica, restricción de los recursos. Se da el golpe de Estado en El Salvador, donde derrocan al presidente José María Lemus. Hay elecciones en los Estados Unidos, dando como ganador a John F. Kennedy. En República Dominicana, el asesinato de las hermanas Mirabal supone el final de la dictadura de Trujillo y se conmemora la eliminación de la violencia contra la mujer. Vamos viendo que hay una relación entre el pasado y el presente. Temas de violencia contra la mujer se empieza a mover. En Egipto se empieza a construir la represa de Asuán. Todo lo que tiene que ver con megaconstrucciones, megaproyectos, todo esto es Capricornio. Estructura, una estructura física o una estructura abstracta, intangible. La represa de Asuán, importantísima esta estructura. En 1961, la Unión Soviética pone en circulación el nuevo rublo, una nueva moneda. Y ahora estamos viendo cómo la moneda electrónica, como todas estas monedas como el Bitcoin, todas estas monedas electrónicas empiezan a ponerse en moda. Entonces, esta es una nueva estructura monetaria, Capricornio, una nueva estructura económica. En Italia se logran las fecundaciones de óvulos en una probeta. Estados Unidos prohíbe a sus ciudadanos visitar Cuba, más restricciones. En Sudáfrica, Nelson Mandela funda el grupo Lanza de Nación, que es el brazo armado contra el régimen racista del Imperio Británico. Es como que ya empiezan con esa batalla. Venezuela aprueba la Constitución del 61. Si en 1961, con esta conjunción en Capricornio, hay una nueva constitución, o sea, una nueva base donde asentar la patria, muy seguramente en el 2020 va a haber una nueva base, algo en que se van a solventar. De pronto sea una nueva constitución, nuevo documento, unos nuevos pactos, algo. Lleguen a algún acuerdo. Bueno, no sabemos exactamente qué pase, pero algo importante va a pasar con Venezuela en el 2020. Marilyn Monroe y el escritor Arthur Miller se divorcian tras 5 años de matrimonio. También en el 2020 podemos ver tanto divorcios o matrimonios importantes de las estrellas de la farándula, de Hollywood, en fin. China compra cebada y trigo a Canadá, pues hay escasez del grano en el país. Algo va a pasar con China. En esa época, China tuvo escasez alimentaria. Algo va a suceder ahorita en el 2020. Algo va a pasar con China en cuanto a sus recursos. Bueno, en París inauguran el aeropuerto París-Orly, considerado uno de los más modernos del mundo. Ya hablamos que Capricornio son estructuras. Y bueno, ahí se generó esta mega estructura del aeropuerto de París-Orly. Mustafa Barzani proclama el Estado kurdo e inicia el conflicto de la guerrilla al norte de Irak. Este conflicto de Kurdistán no ha terminado, esto ha seguido, esto no ha parado desde que comenzó en 1961, pero en este 2020 vamos a ver algo interesante que puede pasar con el Estado kurdo o con esta guerrilla que quiere crear Kurdistán, que quiere crear el Kurdistán, que está al norte de Irak, tiene parte de Siria, parte de Turquía, pero no han dejado que sea una nación, no les han permitido que sea una nación a este pueblo, el pueblo kurdo. Bueno, Yuri Gagarin en 1961, cosmonauta soviético, se convierte en el primer cosmonauta, en el primer ser humano en viajar al espacio exterior. Entonces también vamos a tener noticias bien interesantes sobre todo lo de astronomía, todo lo que noticias sobre el espacio, la NASA, en el año 2020. Bueno,
John F. Kennedy envía 1.400 mercenarios anticastristas armados y entrenados por la CIA para hacer la invasión a Bahía de Cochinos, en Cuba. Al cabo de 3 días, los cubanos se imponen sobre Estados Unidos. Algo también, bueno, estos eran unos años bien álgidos entre Estados Unidos y Cuba. Algo puede llegar a pasar, algunas noticias se pueden llegar a generar, ya no es Cuba, ahora es Venezuela, puede seguir esa tensión, esa dinámica difícil. Kuwait y Sierra Leona se independizan del Imperio Británico, siguen las independencias. En Sudáfrica se realiza la Mancomunidad Británica de Naciones. El dictador Rafael Leónidas Trujillo de República Dominicana, que gobernó por 30 años, es asesinado por armas provistas por la CIA estadounidense. Entonces caen gobiernos, caen dictaduras que habían estado durante mucho tiempo con esta conjunción. Entonces algo puede llegar a suceder en el año 2020, caen gobiernos para que surjan nuevos gobiernos. Bueno, la Alemania socialista levanta el muro de Berlín, donde cierra el sector occidental con muros, vallas y alambres de espino. Estamos hablando de muros. Saturno en Capricornio son las restricciones, es levantar el muro, es poner un freno, usted aquí no pasa. En un mundo donde vemos como Donald Trump quiere poner el muro para los mexicanos, para los latinoamericanos, donde Inglaterra se quiere salir de la Unión Europea con esto del Brexit porque no quiere aceptar a los migrantes. Bueno, entonces ponemos muchos muros y muchos cercos. Esto pasó en 1961 y se puede volver a repetir ahora en el año 2020. En 1961 Estados Unidos está en plena prueba, en plenas pruebas nucleares. Estados Unidos explota 197 bombas nucleares entre el año 45 y el año 92. En 1961 pues no es la excepción, Estados Unidos sigue explotando bombas nucleares en el estado de Nevada, a 100 kilómetros de Las Vegas. Estas bombas nucleares las explota a nivel superficial, bajo tierra, es que hace esas explosiones. Pero ese año Rusia detona en el mar de Barents la bomba atómica llamada la bomba del Zar, que es el mayor dispositivo atómico explotado en la historia humana. O sea, la bomba de las bombas, un monstruo de bomba. Recordemos que Júpiter es exageración y Saturno en Capricornio es esa restricción, esa dureza con la que de pronto el ser humano castiga a la madre naturaleza. ¿Por qué? Porque somos malos y egoístas. La energía nuclear usada para la guerra, es tremendo lo que el ser humano hace. Entonces, bueno, estos eventos ocurrieron en 1961. Habría que mirar qué puede de esto llegarse a repetir en el año 2020. Esta fue la conjunción entre Saturno y Júpiter en 1960. Ahora miremos la conjunción entre Plutón y Júpiter en Capricornio en el año 1771, 4 años antes de la guerra de independencia de los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué eventos interesantes pasaron aquí en el siglo XVIII, en este año 1771, cuando Plutón genera una conjunción con Júpiter en Capricornio? Ese año sale la publicación de la primera edición de la gramática de la lengua española de la RAE, Real Academia Española. Un libro o una guía o una estructura gramática literaria, bueno, tan importante para todas las personas del mundo hispano. Cómo hablar, qué es el significado de las palabras. Es una guía súper importante. Entonces vemos cómo Capricornio sigue siendo esa estructura, también estructura gramática del lenguaje. No solamente megaestructuras, no solamente son muros de Berlín, también tiene que ver con el lenguaje, abarca todo.
Bueno, vemos la sublevación negra en Haití en el año 1761. Y es que Haití es el país más importante, yo diría, de América Latina de la historia, aunque así no lo pensemos porque sea el más pobre. Es el país americano, el primer país americano en liberarse de un imperio, en este caso el imperio francés. Es el primer poder negro. Haití ya se estaba liberando de Francia cuando ni siquiera Estados Unidos se había liberado de Inglaterra. Entonces, bueno, creo que los demás países seguimos ese ejemplo de Haití, pero pues ahora no reconocemos ese legado. Simplemente criticamos a Haití porque es pobre, pero no vemos que a nivel de historia Haití nos dio un ejemplo de liberación. Bueno, en este año también, en 1771, cuando Plutón y Júpiter están en conjunción en Capricornio, se genera la fundación de la fábrica de hilados Comfort Mill, que es la primera fábrica en usar la energía hidráulica como fuerza motriz. Plutón es poder, es energía, es fuerza. Júpiter son los avances, los progresos, y Capricornio es en la economía. Entonces esos progresos, esas transformaciones positivas que hacemos para nuestra economía. Bueno, vámonos más para atrás, vámonos para el siglo XVI. ¿Qué pasó en el siglo XVI? Aquí tuvimos que en este siglo, entre el año 1515 y 1532, Plutón se encontró con Júpiter y también se encontró con Saturno, porque en el siglo XVIII Plutón no se encontró con Saturno, solo se encontró con Júpiter. Entonces en el año 1522 Plutón se encuentra con Júpiter y vamos a ver qué pasa en este año. Cosas interesantes. El 9 de enero de 1522 el cardenal Florence es elegido como papa con el nombre de Adriano VI. Adriano VI sería el último papa no italiano que es elegido hasta, o sea, luego siguen solo papas italianos hasta Juan Pablo II, que pues fue polaco. Entonces, pues, era el último papa no italiano, Adriano VI. Costa Rica recibe su nombre por parte del colonizador español Gil González Dávila por la abundante riqueza de oro en sus costas. Algo puede pasar con la identidad de Costa Rica. Bueno, Almería, que es una ciudad de España, en el año 1522, sufre un devastador terremoto que lleva a una nueva construcción de la ciudad, tanto física como social. Seguimos viendo cómo estas conjunciones que suceden en Capricornio generan terremotos, generan destrucciones para que resurja una nueva construcción. Bueno, vamos más para atrás. Como Plutón se encontró ya con Júpiter en 1522, también se encontró con Saturno en 1518, en el siglo XVI. ¿Qué pasó en 1518 de interesante en esa conjunción Plutón-Saturno? Las Cortes de Valladolid, España, acuerdan la incorporación de las Indias a la corona de Castilla. ¿Qué eran las Indias? Todo este continente americano descubierto y otros territorios de Asia, como Indonesia, Filipinas, etcétera, etcétera. Todos esos territorios descubiertos van a ser ahora parte del Imperio Español, de la corona de Castilla. Y en el año 1518, en plena conquista, se oficializa como que esto es nuestro, dice la corona de Castilla. Entonces, que suceda esto en plena conjunción Plutón-Saturno en Capricornio, 1518, pues nos da una idea de qué puede pasar en este 2020. Desde 1518,
Plutón y Saturno no se encontraban en el signo de Capricornio. Ya se habían encontrado en otros signos, pero no en Capricornio. Y fue en 1518 cuando la corona de Castilla dijo: esos territorios americanos, esos territorios de Asia son Imperio Español. Entonces se generó una nueva estructura por aquel tiempo. Luego esto se desvaneció, se independizaron las colonias, pero ahora, ¿qué va a pasar en el 2020? ¿Qué puede llegar a suceder? ¿Qué se puede descolonizar y qué se puede empezar a independizar o a construir? Bueno, o qué se puede colonizar también, que podemos llegar a decir, esto es nuestro. Bueno, el navegante portugués Fernando de Magallanes firma capitulaciones por las que es nombrado capitán general de la Armada y gobernador de las tierras que descubra. Esto sucede en 1518. También en 1518, en el lugar conocido como Estrasburgo, en Francia, ocurre la epidemia del baile de 1518, en que 400 personas, ojo a esto, 400 personas bailaron sin descanso durante semanas. La mayoría murió como consecuencia de infartos cardíacos, ataques cerebrovasculares y agotamiento. Algunas teorías consideran que la gente ha comido alguna droga, algún hongo, algún alucinógeno, algún éxtasis natural que venía en el trigo, y la gente al comer esto generó un estado de éxtasis hasta que murió. Esas son algunas teorías, pero bueno, esto pasó, la epidemia del baile en 1518. 400 personas bailaron sin descanso hasta morir. ¿Qué puede llegar a ocurrir en el año 2020? ¿Qué epidemia nos puede llegar a ocurrir? Bueno, en 1518, en la isla La Española, una pandemia de viruela mata a la mitad de la población indígena. Entonces también tenemos que mirar qué virus puede llegar a atacarnos, qué pandemia, qué situación difícil a nivel del tema de los virus puede llegar a pasar en este próximo 2020. En Val Camonica, Italia, fueron quemadas 64 personas por ser consideradas brujas. Entonces, también suceden cosas muy terribles en este año a nivel de esos temas de ideología o de malos juicios, o bueno, cosas tremendas que pasaron con la Inquisición. Bueno, pueden llegar a repetirse pésimos juicios, injusticias, grandes injusticias en este 2020. Puede llegar a pasar. Bueno, amigos, aquí les di a grandes rasgos algunas claves de lo que puede llegar de lo que pasó a nivel histórico, los antecedentes históricos, y que puede llegar a sucedernos en el año 2020. Entonces, todo lo que vimos que sucedió con estas conjunciones en Capricornio son claves para poder medio atisbar, medio adivinar qué puede pasar en el 2020. ¿Pueden detonarse una bomba nuclear? Sí, es posible. Pueden haber guerras, terremotos, epidemias, pandemias. Pueden haber volcanes en erupción. Pueden haber crisis económicas, más aún con esta guerra económica que se está cuajando entre Estados Unidos y China. Pueden levantarse muros, restricciones. Pueden destruirse gobiernos y levantarse otros. Pueden pasar muchas cosas. Hay que estar atento a las noticias, a lo que ocurra, y estudiar mucho el pasado para poder comprender el presente y el futuro. Nos ayudará a entender estos tránsitos en el signo de Capricornio. Recordemos que Capricornio es estructura. Hay una estructura que se va a destruir porque se viene algo nuevo. Recordemos que el nodo norte en Cáncer nos invita hacia la conservación del planeta, del agua, de la madre naturaleza,
de esta Pachamama, de este planeta que es nuestro único hogar, nuestra única casa, nuestra única familia, es esta, la humanidad en el planeta Tierra. Y tenemos que dejar atrás, Nodo Sur en Capricornio, una vieja manera en que hemos manejado los recursos y la economía del planeta. Una economía basada en los combustibles fósiles como el carbón, el gas, el petróleo. Tenemos que abandonar eso y construir algo que no destruya nuestro hogar, nuestro planeta. Pueden pasar muchas cosas. Estar atento a las fechas que les di al principio. Las fechas como el 13 de enero, 5 de abril, 30 de junio, 13 de noviembre, 22 de diciembre y cuando Marte actúa el 20 de marzo, el 23 de marzo. Fechas álgidas, fechas que pueden llegar a ser difíciles, días antes, días después. Estar muy pendientes de este evento. También es importante decirles que una conjunción no es negativa. Las conjunciones son eventos de acumulación energética, son mensajes, son como reiteraciones. Las oposiciones, las cuadraturas, los quincunциos, sí pueden llegar a ser bien difíciles, más duros. Las conjunciones son más nobles, las conjunciones son un estelium, una acumulación energética en un sector de nuestra rueda astral que nos está como ahí presionando, es un pellizco, nos está diciendo aquí hay que hacer un cambio, aquí hay que generar una deconstrucción para construir algo nuevo. En el 2020 se termina, sin lugar a dudas, una macroestructura y empezamos para los siguientes años a construir algo nuevo, esa era de Acuario que se viene y que ya estamos empezando a ver señales de lo que depara ese futuro con esa nueva era de Acuario. Bueno amigos, espero que te haya gustado este video. Dale like, coméntalo, compártelo. Si quieres hacer preguntas, aquí estoy para escucharte. Besos a todos y no olvides solicitar mis servicios astrológicos. Chao, chao.